Yo les voy a presentar el tema de formas y representación de una rosca. Para empezar, ¿qué es una rosca? Una rosca es una ranura helicoidal que se realiza sobre una superficie cilíndrica, la cual puede ser interior o exterior. La representación real de las roscas difiere de la que se utiliza en los planos, porque se emplea una representación simbólica de las mismas. Una rosca puede tener dos aplicaciones, una como elemento de sujeción y la otra como elemento de transformación de movimiento. En cuanto a la representación, existen tres formas: representación detallada, convencional y unión de roscas. En la representación detallada de las roscas solo se emplea en los dibujos técnicos cuando es absolutamente necesario. Es decir, no es necesario representar a escala el paso o el perfil de la rosca. En estos casos se recomienda representar la hélice mediante líneas rectas muy finas. En la representación convencional, es la representación simplificada de la cresta de la rosca, se representa mediante una línea continua gruesa, mientras que el fondo de la rosca se representa mediante una línea continua fina. En la representación de uniones roscadas. En las uniones roscadas se aplican los criterios establecidos anteriormente, teniendo prevalencia. Las roscas exteriores son las interiores, es decir, las roscas exteriores deben ocultar a las roscas interiores. Comúnmente existen 5 tipos de clases de roscas. Está la Whitworth, la de tubo, la métrica fina y la de trapezoidal. La Whitworth. El diámetro exterior de la rosca es normalmente de 2 pulgadas. Se usa frecuentemente en instalaciones hidráulicas, conductos y fontería. En la Whitworth de tubo, con signo R mayúscula, el paso normal del tubo en pulgadas es R4. Se usa en recipientes de presión, tubos y empalmes. En la métrica, con el signo M mayúscula, su diámetro exterior de la rosca, expresado en M mayúscula 60, se usa fundamentalmente en tornillería y para aplicaciones en general de uso común, y además de que esta es la más utilizada. La trapezoidal, con el signo T mayúscula R, el diámetro exterior de la rosca en por paso de pulgadas TR 48×3, se usa en elementos transformadores de giro en desplazamientos o viceversa. Continúo con el siguiente tema, que es pernos y tuercas. Bueno, para empezar, un perno es la unión de un tornillo a una tuerca y este se utiliza para ensamblar piezas que no tengan rosca. Sus proporciones son tanto de pulgadas o como de diámetro, y este depende del diámetro del cuerpo del perno. Por otra parte, la tuerca es un dispositivo mecánico de seguridad que se utiliza en el extremo roscado corto permanente atornillado en la pieza fija, mientras que en el otro lado se atornilla la tuerca. Existen diferentes tipos de pernos y tuercas, pero las más ocupadas son las cuadradas y las hexagonales. Estas cabezas y tuercas están biseladas al 30 grados y de las hexagonales están biseladas al 15 y 30 grados, pero normalmente todas se trazan al 30 grados o se dibujan. Yo les voy a hablar de los sujetadores de roscas. Un sujetador de rosca es un dispositivo que sirve para sujetar o unir 2 o más miembros. La denominación que se le da a los sujetadores va a depender de la función para los cuales fueron hechos y no de cómo se emplean realmente en casos específicos. Si se llega a recordar este hecho básico, no será difícil tiempo después el distinguir entre un tornillo y un perno. Ahora bien, si un elemento está diseñado de tal modo que su función primaria sea quedar instalado dentro de un agujero enroscado, va a recibir el nombre de tornillo. Por lo tanto, un tornillo se va a apretar aplicando un par de torsor en su cabeza. Por otro lado, si un elemento está diseñado para ser instalado con una tuerca, este se le va a denominar perno, ya que así van a hacer que los pernos se aprieten aplicando un par de torsor a la tuerca.
De igual manera, otro de los tipos que se va a estar utilizando en estos casos va a ser un espárrago, perno con doble rosca o, entre otros nombres, birlo. Básicamente es una varilla con una rosca en sus dos extremos. Uno entra por el agujero roscado y el otro va a recibir una tuerca. Al final, los sujetadores de roscas van a incluir pernos pasantes, tornillos de implementos especiales que se utilizan al principio del tornillo mismo. Las aplicaciones, estas van a ser formadas por 4 puntos. La hélice, que es la forma geométrica básica empleada en los sujetadores. La unión, que va a ser el proceso de conectar dos o más piezas temporal o permanentemente. El ajuste, que va a ser el proceso de colocar o modificar la posición de una pieza. Y la transmisión de potencia, que van a ser los gastos de tornillos y otros tipos de engranes en donde se van a emplear las roscas para transmitir la potencia. Con todo esto se podría decir que los elementos roscados se usan extensamente en la fabricación de casi todos los diseños de ingeniería. Los tornillos, que en este caso van a suministrar un método relativamente rápido y fácil para mantener unidas dos o más partes y para ejercer una fuerza que se puede utilizar para ajustar chavetas y cuñas. Son piezas de acero que reposan parcialmente sobre una encajadura de eje llamada caja de cuña y que penetran el resto de su longitud dentro de un alojamiento del cubo llamada cuñera. Se utilizan para fijar ejes de máquinas, tales como son los engranes, poleas, amubrios o brazos de cigüeñal. Los tipos de chaveta están el longitudinal, media luna y tangencial. En las aplicaciones, una de ellas sería que se utiliza para hacer una solidaria pieza sobre un árbol motriz sin posibilidad de desplazamiento relativo entre ambas piezas. Otra también se emplea cuando se deben de transmitir fuerzas de rotación muy grandes en los dos sentidos. Resortes. ¿Qué son los resortes? Es un operador elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir ningún tipo de deformación permanente cuando las fuerzas o la tensión a la que es sometido aplica en ella. Clasificación. De acuerdo a las fuerzas o tensiones que pueda soportar, se distinguen en 3 tipos principales de resortes. La primera es resortes de tracción, la segunda es resortes de compresión y la tercera es resortes de torsión. Las aplicaciones. Las aplicaciones de los resortes son muy variadas. Entre ellas pueden mencionarse en los seguidores de levas, en suspensiones de vehículos, en juguetes incluso y en los mismos lapiceros. También sirven como elementos absorbedores de energía, como en los chasis de los vehículos, en los topes de ferrocarril. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Giovanni Morán Rosas y mi tema son los remaches. ¿Qué es un remache? Un remache es un cierre mecánico que consiste en un tubo cilíndrico que en su fin dispone de una cabeza. Los tipos de remaches. Existen semitubulares, tubular, biforjado y de comprensión. Propósitos de estos. El de corriente se enfoca a la unión o fijación, el pesado para estructuras de puentes o edificios, livianos para la fabricación de diversos productos. Engranes. Se denomina engrane o rueda dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica entre las distintas partes de una máquina. Un engrane sirve para transmitir movimiento circular mediante el contacto de ruedas dentadas. Una de las aplicaciones más importantes que tienen los engranes es la transmisión de movimiento desde su eje o fuente de energía. Una de las ventajas que tienen los engranes es que la transmisión por engrane es que no se patinan tanto como las poleas y eso hace que obtenga una mejor exactitud. Tipos de engranaje. La principal clasificación de los tipos de engranajes es que estos se efectúan según la disposición de sus ejes de rotación. Se dice que hay 2 tipos de engranajes, los ejes perpendiculares y los ejes paralelos. En ejes paralelos podemos encontrar los doble helicoides y los cilíndricos de dientes rectos.
Y en los ejes perpendiculares podemos encontrar los helicoides cruzados y los cónicos hipoides. La leva. La leva es un mecanismo que nos permite transformar un movimiento rotatorio o giratorio en alternativo. De ahí su principal utilidad en la automatización de máquinas, como lo son las lavadoras, control de máquinas de vapor, apertura y cierre de las válvulas de los motores de explosión. Los usos. La leva tiene un principal uso, el cual son el árbol de levas, pero esta es muy variada y la podemos encontrar en molinos, telares, sistemas de distribución de agua, martillos hidráulicos. Aunque su principal aplicación y mayor desarrollo se enfoca al motor de combustión interna. La leva tiene dos principales tipos. La primera es la leva radial, de la cual se desprende la leva de placa o leva de disco. La siguiente es leva de cuña, de la cual se desprende la leva cilíndrica nervada, leva cilíndrica ranurada. Tiene numerosos usos y aplicaciones en el ámbito automotriz, como por ejemplo el accionamiento de la bomba de gasolina. Las características de las poleas van a depender de las correas de ejes paralelos. Es decir, cuando estos tienen ejes paralelos, las correas pueden montarse de dos maneras, abierta o cruzada. En la abierta, los ejes van a girar en el mismo sentido y en la cruzada, los ejes van a girar en sentido contrario. Una de sus condiciones para su funcionamiento es que la línea media de cada uno de los ramales de la correa debe encontrarse en el plano medio de la polea a la cual va a enrollarse. Esta condición se va a utilizar generalmente o materializar más bien cuando se esté utilizando en rodillos de reenvío, en donde el plano medio de cada rodillo es la tangente a las dos poleas. Una de las cosas por las cuales igual las poleas requieren observaciones va a ser primeramente por la transmisión del movimiento, el cual solamente va a ser posible en el sentido de la rotación, y el otro punto sería que es posible suprimir los rodillos de reenvío, pero en este caso la posición de las poleas debe de estar de acuerdo con la condición de funcionamiento. Por lo tanto, va a ser solamente posible la rotación en un solo sentido. Ahora bien, otro de los elementos que va a estar interactuando constantemente con las poleas va a ser el rodillo tensor. Este va a aumentar en los arcos de contacto de la correa. Va a permitir el transmitir pares más importantes y el aumentar la relación entre los diámetros de las dos poleas. Sin este tensor, básicamente la relación va a rebasar o no va a poder llegar a las condiciones que normalmente se van a poner desde un principio. Y ya por último, el rodillo tensor debe situarse en el ramal conducido lo más cerca posible de la polea pequeña. Ahora bien, los tipos de poleas. Estos son tres básicamente, los cuales van a estar formados por la fija, móvil y los polipastos. En la fija, básicamente, como su nombre lo indica, va a estar fija, únicamente va a servir para hacer suspensión de cargas pequeñas. La polea móvil va a estar compuesta por una fija y la otra va a ser móvil, que en este caso se va a desplazar linealmente al subir y bajar la carga. Ahora bien, los polipastos va a ser un tipo especial de montaje en cuestión de que va a incluir poleas físicas y móviles. Estas van a estar constadas por un número par de poleas, en las cuales la mitad van a ser fijas y la otra mitad van a ser móviles.